Johan, unas tres breves preguntas. En principio, ¿cuál ha sido la travesía para que estos textos vean la luz? Hola, él es Johan Page, como Jimmy Page de Led Zeppelin. Es director editorial en Penguin Random House. Y el pasado 19 de julio, la Casa del Pingüino presentó en la FIL Invitación al viaje y otros cuentos inéditos de Julio Ramón Ribeiro. Para los lectores del Flaco ha sido todo un acontecimiento poder leer 5 cuentos que quedaron casi resignados a perderse en el fondo de un cajón oscuro en la estancia del Flaco en París, allá por la década de los 70. Mas no contaban con la paciencia ilusa del que busca hasta hacerlos nuestros. Pues ha sido un trabajo conjunto entre el investigador Jorge Coaguila, que es quizá uno de los riberianos más importantes del Perú. Él tiene una trayectoria tremenda y tuvo acceso a los archivos que quedaron inéditos de Julio Ramón Ribeiro en París. Entonces, gracias al acercamiento con la familia, él tuvo este acceso, privilegiado desde luego, y pudo encontrar estos cuentos inéditos. Y luego de eso hicimos ya las conversaciones con la familia y preparamos la edición. El volcán Ribeiro, que silenció en 1994, erupciona 30 años después de su muerte, derramando la impronta del autor. El magma ribeiriano, como diría Santiago Gamboa en el prólogo. La aparición de una serie de cuentos inéditos de Julio Ramón Ribeiro es a la vez un gran acontecimiento literario, y en lo personal el recordatorio de cómo mi vida encontró un camino. ¿Cuál es la importancia o la relevancia que tienen estos textos para el universo editorial del Perú? Bueno, en principio yo veo 3 grados de importancia, ¿no? El primero es, evidentemente, que esto es una fiesta, encontrar cuentos inéditos de un escritor mayor como Julio Ramón Ribeiro es algo magnífico y que creo que todos los lectores van a agradecer. Quiero felicitar a los amigos de Penguin por este libro, porque me parece que lo que pasa aquí con estos cuentos es un aporte diferente a esta vida limeña, la vida que representa Julio, ¿no? Pero en una segunda instancia yo creo que no solamente colabora a la narrativa hispanoamericana, sino porque además termina de configurar, creo yo, el perfil de una obra siempre abocada a la transparencia, a la calidad literaria, al cuidado, pero sobre todo a la idea que él tenía sobre la literatura como un vehículo para acercarse y darle voz a aquellos que no tienen voz. La palabra del mudo es ejemplo de ello. Entonces los cuentos de Invitación al Viaje me parece que terminan de delinear una obra que yo diría prácticamente perfecta a nivel cuentístico, y creo que eso es un aporte mayor a la literatura hispanoamericana, sin duda. Y siendo un tipo que para bien o para mal tuvo como cabecera las prosas apátridas del Flaco, quiero invitarlos a este viaje. Cuando tú decías esto de darle voz a las personas que no tienen voz, es como pensar en aquellos que están relegados, por así decirlo. Sin duda, sin duda. Cuando le preguntan a Ribeiro en su momento por qué se llama La palabra del mudo, la compilación que él tiene, él lo dice porque en sus cuentos sus personajes representan precisamente a todas estas figuras que lamentablemente no tienen voz y que se encuentran en diferentes estratos sociales, la mayoría en un estado complicado, complejo, ¿no? Cercano a la precariedad, y él a través de sus cuentos trata de darle voz precisamente a ellos para poder mostrar cuáles son sus carencias, sus fracturas, sus debilidades, y a través de esas figuras poder estéticamente crear historias que sean muy atractivas. Las personas que vemos y queremos leer lo tenemos relativamente fácil, el acceso a la lectura. Es decir, nosotros si vamos a una librería no estamos impedidos de leer ninguno de los libros que ahí se ponen. O si vamos a una biblioteca vamos a poder acceder a todos los libros que hay en la biblioteca. Pero una persona ciega por una cuestión física no va a poder acceder a esos libros. Es decir, le da un poco igual que en una librería haya 1000 libros, porque no va a poder leer ninguno de ellos. ¿Cuál es la función que tiene la editorial o cómo va a ser la editorial para que personas que no pueden ver algo que todo el mundo puede ver también tengan acceso, también tengan la oportunidad? Por si acaso ya pueden ayudarnos / plinearnos también. Pues tenemos una iniciativa que creo que puede ser bastante útil, que es la del audiolibro. Nosotros vamos a sacar un audiolibro en breve para que todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad visual puedan acceder a escuchar a Ribeiro en una voz contemporánea, desde luego, pero me parece que va a ser una forma también de poder nutrirse de todo lo que ofrece el libro a través del audio. ¿Y en cuánto tiempo, disculpe? Debe estar ocurriendo ya en un par de meses a más tardar. ¿Por qué? Porque es evidente que el trabajo y el desarrollo editorial y técnico de los audiolibros requiere un poquito más de tiempo, pero yo estoy seguro que lo vamos a hacer muy rápido. Y por ejemplo, ese tiempo no es un poco
una desventaja respecto a las personas que sí podemos acceder al libro? Sí, lo que sucede es que quisiéramos hacerlo antes, pero la parte técnica en los audiolibros es todavía algo que tenemos por superar en un mercado editorial como el peruano que todavía no está maduro al respecto. ¿Y han pensado en libros en formato braille? En algún momento lo hemos pensado, no somos especialistas, tenemos que nutrirnos mucho más al respecto para poder hacer algo que tenga el respeto y el cuidado con estas personas, pero es una idea que sin duda vamos a valorar. La hambruna del libro, featuring Invitación al viaje y otros cuentos inéditos de Julio Ramón Ribeiro. Saben que, por ejemplo, por medio del Tratado de Marrakech, la Sala Delfín Otero Villarán de la Gran Biblioteca Pública puede hacer una adaptación del libro en formato braille. Me parece una gran iniciativa. ¿En algún momento han tenido alguna comunicación con ellos? No la tenemos, sería ideal tenerla. Hay un término que ha acuñado la Unión Mundial de Ciegos, que se llama la hambruna del libro. Busca, la hambruna del libro, book famine se llama, la hambruna del libro. Entonces, este término se refiere justamente a la hambruna de libros o a la escasez de libros, que es un problema no solo acá en Perú, no pienses que es acá nomás, que es un problema mundial. Hambruna. ¿Qué significa la palabra hambruna? Según la Real Academia Española, hambruna es sinónimo de hambre. A ti te tengo un hambre hace tiempo. Hambre en su acepción de escasez generalizada de alimentos. Hambre, carestía, escasez, penuria. Términos que envuelven la necesidad o las ganas de algo que no puede satisfacerse. Y bien nosotros podemos elegir, si nos gusta una autora y nos queremos leer todos sus libros, podremos hacerlo, podremos al final acabar consiguiendo todos sus libros que hayan sido editados y leerlos. Pero una persona con discapacidad visual o con ceguera solo va a poder leer los libros que se hayan adaptado de ella. Y si se adapta uno, solo va a poder leer uno. Y si se han adaptado tres, pues tres. Si tienes suerte y se han adaptado todos, pues genial. Pero no va a suceder eso en muchos casos. Hay una hambruna de libros en el sentido en el que solo puede acceder al libro que se haya adaptado, no a ningún otro libro. Si existe una escasez de alimentos, ¿existe también una escasez de libros? Si no hay una adaptación para que una persona ciega o con discapacidad visual grave lea ese libro es como si no existiese. Digamos que para los ciegos, ciegas y ciegues, las historias de Lucho, Pierluca, Américo Diosdado, estos nuevos personajes ribeirianos, siguen escondidos en una carpeta rotulada Cuentos inéditos en París. ¿Cómo podemos hacer para que viajen del manuscrito a la mirada del ciego? Esta es una sala especial para las personas ciegas y para las personas con baja visión. Existen dos alternativas: el servicio público. El objetivo de esta sala es facilitar el acceso a la lectura y a la información a la persona ciega, ¿no? Y a la persona con baja visión. Y la empresa privada. Señor Jaime, aquí tengo el libro de Julio Ramón Ribeiro. Este libro se publicó el día 16 de julio, el día de ayer, y quiero consultar con usted cuánto costaría llevar este libro de Julio Ramón al sistema Braille para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la lectura. Conozcamos cómo es el servicio público. La persona con baja visión o persona ciega viene con su libro en físico. Ya. Y si en caso no tiene el libro en físico que ellos necesitan, acá nosotros se lo podemos buscar en las diferentes salas que existe aquí en la Biblioteca Nacional. El 4 de septiembre del 2023 conversamos con el señor Rigoberto Camargo y con la señora Rosa Yataco sobre el acceso a la lectura para personas con discapacidad visual. En ese tiempo se venía hablando sobre la ratificación de la ley del libro y que si no se extendía su vigencia los libros podrían aumentar de precio o que la industria editorial se iba a debilitar y todo eso. Salieron incluso autores y escritores que hablaban de un mundo sin libros y de la renovación necesaria de esta ley. En ese contexto conversamos con los encargados de la Sala Delfín Otero Villarán. La entrevista, si bien no pudo salir en ese momento, hoy la comparto para poder brindar información que tal vez algunos ignoren. Si en la Feria de Libros se presentaron 5 libros nuevos, hoy en día ya tienen los libros de la Biblioteca Nacional para poder buscarlos y poder brindárselos, para poder adaptarlos, o cuánto tiempo tiene que pasar, ¿cómo es? Eso sí, es así, en ese caso la ley nos permite elaborar ese texto al formato que el usuario quiere. Nosotros cuidamos bastante lo que son los derechos de autor, porque hay toda una legalidad que te hablaba al principio que tiene ciertos parámetros. Han visto que al inicio de cada libro se puede leer: esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del editorial.
Bueno, existe un tratado internacional que permite la adaptación de estos textos a otros formatos sin la necesidad de pedir un permiso por parte del autor o la editorial. Esa legislación de la que te hablo es el Tratado de Marrakech. Es un tratado internacional que se creó en el año 2013, pero que se ratificó ya a nivel mundial en el año 2016, se implementó en el año 2022 acá en Perú, 2021, perdón, a inicios del 2021 en Perú, y que justamente permite a los países que hemos firmado o que somos partes del tratado tomar una obra que actualmente se encuentre protegida por derechos de autor y convertirla a audio, a braille o a digital sin necesidad de preguntarle al autor o pedirle permiso. Siempre y cuando lo haya solicitado una persona con discapacidad visual. Okay. Y acá, para que esa persona con discapacidad visual haga un pedido de un texto así convertido en formato que ellos requieren, nosotros les solicitamos el carnet de CONADIS, Claro. que especifique que es una persona ciega. En el glosario de términos de la última encuesta nacional de lectura podemos encontrar los formatos amigables para las personas con discapacidad. Se considera el libro en código táctil o escritura en relieve, sistema braille, y al audiolibro como formatos amigables para las personas con discapacidad visual. Lo que aquí se hace es una Adaptación de los recursos que no son accesibles. Claro. ¿A qué formatos? A formatos accesibles como el braille, el audiolibro en poca cantidad porque no tenemos todavía la infraestructura para hacerlo, y digital. El libro electrónico, libro digital o ebook no se encuentra dentro de los formatos amigables, aunque uno podría leer un libro en PDF a través del lector de pantalla. Nosotros lo que más demanda en este servicio es la lectura en braille y la lectura digital. Tenemos entonces tres posibilidades, señor Abanto. El libro en formato sonoro, llámese audiolibro, el libro en formato táctil o escritura en relieve, sistema braille, y el libro en digital, electrónico. Las editoriales en su mayoría publican un texto en formato tinta. Luego de unos meses publican el libro en digital o el audiolibro, pero nunca o casi nunca publican un libro en sistema braille. Entonces existe una diferencia de tiempo en que las personas con discapacidad visual pueden acceder a la lectura de un libro. Yo pude comprar el libro el día de su publicación y leerlo inmediatamente. En cambio, una persona con discapacidad visual tendría que esperar un libro en audio o en formato digital o llevarlo a que adapten el libro para poder acceder a su lectura. Si hemos esperado 30 años para poder leer algo nuevo del Flaco, ¿por qué no podrían esperar ellos unos meses más? En el caso de las personas con ceguera, ¿acaso les interesará leer 5 cuentos inéditos que escribió un autor peruano allá en la década de los 70s? Nosotros tenemos un club de lectura que se llama Leyendo Contacto, y uno de los últimos libros a texto completo que hemos leído es el libro Leyendas y Fábulas de José María Arguedas. Es una recopilación donde hay cuentos, fábulas, leyendas, donde él y Francisco Izquierdo Ríos lo recopilaron a nivel del Perú, recorrieron en la década del 60, 70 y recopilaron historias de manera oral y las de alguna manera las rescataron, ¿no? Y las plasmaron en este libro. Usted diría que casi siempre son los clásicos los que tienen más oportunidad de ser adaptados o leídos en el braille o llevados a un formato más accesible. En realidad, mira, lo que nos más demanda es el Harry Potter. A veces las personas que ven piensan que ya por ser ciego o baja visión, piensa que ya domina el braille. No, hay muchos que no dominan el sistema braille. Ellos prefieren los libros digitales. ¿A qué se refiere con libro digital? Ya, los libros digitales son libros que han estado en físico, Ya, luego se ha escaneado ya. y luego se ha corregido y lo hemos convertido en Word. Lo que se llamaría Un libro en Word. o en PDF. No, En Word. en Word, más que todo en Word. Ok. Hagamos cálculos. ¿Cuánto cuesta leer el libro Invitación al viaje y otros cuentos inéditos de Julio Ramón Ribeiro en un formato digital, en un formato audiolibro y en un formato braille? Tenemos ahí un equipo llamado PERS, Ya. que es un escáner que trabaja conectado con un programa OpenBook, conectado a la computadora, Ya. y lo manejamos a través del teclado de la computadora, y ese equipo llamado PERS le toma como una foto Claro. al libro, al texto o al libro, y lo comienza a verbalizar lo que dice el libro al instante. Ok, claro, claro. Ya.
De esa forma también podemos, accedemos acá a la lectura, ¿no? Genial. Y también tenemos otro equipo llamado All Reader. También hace casi la misma función que el equipo PERS. Pero tendría que ser aquí. Acá, claro, aquí. Para adaptar el libro en formato digital tenemos primero que escanear el libro. Escanear la invitación al viaje de Julio Ramón Ribeiro cuesta alrededor de 26 soles 20 y 32 soles 70 en alguna librería o fotocopia del barrio. Y para adaptar el libro a un formato sonoro iremos al archivo. ¿Cómo medimos los audiolibros? Por hora grabada. La hora grabada puede costar entre $250 y $300. En el informe El audiolibro y otros placeres de la lectura y el sonido, conversamos con Diana Félix Heras, editora también de La Casa del Pingüino. Con ella conversamos sobre el costo de adaptar los libros a un formato sonoro. Y tomando como referencia los datos de aquella ocasión, ¿cuánto costará adaptar esta invitación al viaje a un audiolibro? La adaptación de la invitación al viaje de Julio Ramón Ribeiro podría costar $1,250. Para poder producir audiolibros, o en este caso libros hablados, como te había explicado hace poco, para personas con discapacidad visual, se pueden realizar de dos tipos, de forma digital con voces sintéticas y también con voz humana, que es lo que más prefieren las personas con discapacidad por la calidez, la entonación que se le da al texto. Hay que pensar también que, claro, nosotros cuando leemos un libro, las personas que vemos, establecemos una relación con el libro que es personal. Nosotros nos imaginamos a los protagonistas, les damos una voz, pero en los audiolibros el libro en realidad se nos está interpretando. Lo que nosotros hacemos son pequeños audiolibros, no de libros extensos, sino de cuentos sobre todo en audio con voz sintética. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿imaginan poder escuchar estos cuentos inéditos en la voz del Flaco? Invitación al viaje y otros cuentos inéditos. Julio Ramón Ribeiro. Para los que tienen el libro, vamos a la página 25. Dejemos que el Flaco les cuente lo que sus ojos ven. Empezó entonces un recorrido absurdo por el perímetro de la villa. Aprovechando esa especie de inmunidad que les confería la noche, apedrearon las casas solariegas, invadieron los jardines públicos, atacaron a los pájaros en sus nidos, a los gatos en los tejados. La imaginación de Lucho era inagotable y su ardor no conocía fatiga. Teodoro lo seguía, sintiendo decrecer su entusiasmo con el espesor de la noche. Al cabo de un tiempo, se encontraron caminando por los terrenos baldíos de una antigua hacienda que la ciudad había empezado lentamente a devorar. Esta clonación de voz me tomó una suscripción mensual de $22 a Eleven Labs. ¿Creen que las grandes editoriales no pueden pagar una suscripción para clonar la voz y darle sonido al texto? Solo dejo la idea ahí flotando. A los familiares, amigos y seguidores del Flaco, esto lo hago para poder mostrarles las posibilidades que hay, con mucho respeto a Julio Ramón y sin ningún ánimo de lucro. El braille es el formato con el cual una persona con discapacidad visual accede a grandes cantidades de información. Si bien tiene algunas peculiaridades como el tamaño, el volumen, permite tal vez cosas que el audio no. ¿No? El audio sí te permite tener oportunamente la información con mayor velocidad, más rápida, ser tal vez más transportable en un dispositivo USB o en el mismo celular a aquellos que tengan los dispositivos. Pero el braille sí tiene ciertas particularidades, ¿no? Como que puedes analizar la palabra, saber cómo se escribe, cosa que con el audio solo lo escuchas. La diferencia entre el audiolibro y el libro en braille es su función alfabetizadora. La lectura de un libro en braille permite a los que no ven poder aprender también a escribir. Si quiere convertir al sistema braille, sí es un proceso, ¿no? Ya sea para braille o el texto digital, lo primero es digitalizarlo. ¿Qué significa digitalizar? Escanearlo. Primero hay que escanearlo. Yo creo que en un escáner común, convencional, con un software OCR, sí, reconocedor óptico de caracteres, porque esta digitalización va a pasar al procesador de texto. Luego se corrige. Nosotros vamos a comparar el original con lo que ha salido, con el producto de la digitalización, y casi siempre va a haber errores. A ese se refiere en el proceso de de corrección. Corrección. Sí. Y luego ahí recién se pasa al sistema braille. Después de la corrección se realiza la adaptación. La adaptación consiste en seleccionar, cada libro es diferente obviamente, qué elementos visuales del libro original se van a eliminar, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, los libros normalmente en las páginas pares aparece el nombre del autor, en todas las páginas pares, claro. Y en las impares el nombre del capítulo, y se va repitiendo. Claro. Entonces, esas cosas no son importantes, con tal que aparezca el nombre del autor al principio es suficiente. Como te digo, no te puedo decir yo
exactamente cuánto tiempo. Lo que es súper fácil son las obras literarias. Ya. Es así, porque solo se corrigen los errores. Puede ser una semana, puede ser 2 semanas. Por ejemplo, obras de temas específicos como derecho, ciencias, los textos escolares. Los textos escolares son lo más fuerte, toman meses elaborar. Meses elaborar. Las personas que estamos acá ya coordinamos viendo el material y viendo la cantidad de chamba que hay. de trabajo, ¿no? Que no hayan dejado otras personas. Describir todo, desarmar, desagregar y plasmarlo en texto. Es como rehacer el libro. Supongamos que este libro tiene 140 páginas. De este libro hago una hoja, 5 en braille por cada página. ¿Cuánto costará adaptar la invitación al viaje de Julio Ramón Ribeiro al sistema braille? Recordemos que para una lectura más legible solo imprimimos en una de las caras en formato braille. Entonces, una página en formato tinta significa una cara y media, o sea, una hoja y media en formato braille. Multiplicamos entonces 140 por 1.5 y obtenemos 210 hojas en formato braille. O sea, este libro lo convertiría en 210 hojas braille. Ya. ¿Cuánto es el costo de la impresión por hoja? Yo vengo y le digo, señor, quiero este libro que me lo imprima en braille. ¿Usted cuánto me cobra por hoja? Por hoja 2 soles 50. Entonces, 2 soles 50. Multipliquemos las 210 hojas en formato braille por 2.5 soles. Me sale como 525 soles aproximadamente. Y obtendremos 525 soles solo la impresión. Solamente la impresión. Recordemos que el proceso para adaptar un libro al formato braille implica el escaneo, implica la corrección, implica la adaptación y también la impresión. Si quiero adaptar el libro Invitación al viaje y otros cuentos inéditos de Julio Ramón Ribeiro, solo en la impresión ya estoy gastando 525 soles, sin contar la adquisición del libro, que son 59 soles. Y como es en el caso de la sala Delfín Otero Villarán. Nosotros se la preparamos en braille y se la enviamos hasta su domicilio de manera completamente gratuita vía un servicio que brinda Serpost que se llama Secograma, que permite el envío de paquetes de textos en braille de manera gratuita hasta 7 kilos de peso. El único costo que tiene el libro en formato braille en la sala Delfín Otero Villarán es la reposición del papel. Y si en una papelería nos cobran 1.40 sol el pliego de donde se pueden sacar 9 hojas, dividimos las 210 hojas entre 9 y obtenemos 24 pliegos de papel, que multiplicados 24 pliegos por 1.40 sol obtenemos casi 35 soles. 35 soles aparte de la adquisición de libros, que son de repente 3 días sin menú, 2 días sin comer, 2 días de hambre. Yo conversando con otras personas me sugirieron o me comentaron que lo ideal sería que el autor pueda liberar en formato digital o el machote, por así decirlo, de su libro. Me dicen que les facilitaría mucho por el proceso del escaneado y por el proceso de corrección. ¿Es cierto esto? Claro, eso sí, no sé si eso ya se tendría que ponerse de acuerdo con el autor, pues, ¿no? Si nos puede pasar como dices tú, el machote. ¿Y no sería más fácil que el Estado a través de la sala Delfín Otero Villarán pueda contactar con las editoriales para poder adquirir el machote para uso exclusivo de las personas con discapacidad visual, cosa que nos ahorramos el proceso de escaneo, corrección y facilitamos impresión al braille? Claro, si ellos nos pasan el machote sería genial, ¿no? Porque ya no nos ahorraría bastante trabajo. Claro, ¿y cuánto tiempo se ahorra para que la persona pueda acceder al libro, no es cierto? Sí. Pero no sé, ya depende del autor si querrá, no querrá, o hacer la gestión de acá. Ayudaría bastante, de todas maneras se tendrían que hacer adaptaciones, pero sí ayudaría bastante, ¿no? Eso es lo que ayudaría. O sea, y ya no se daría tanta esta hambruna, porque la hambruna también tiene que ver con el tiempo que pasa y uno... Claro, sí, porque acá el usuario pide y no es que se lo damos al momento, demora. Siempre hemos trabajado nosotros de la forma, ¿no? Viendo el libro en físico, empezando de ahí, empezando el libro físico, escanearlo, corregirlo y luego imprimirlo, ¿no? Ese ha sido el trabajo de la sala. Recordemos lo que dijo Alejandro Santiago, técnico del Servicio Bibliográfico de la ONCE, una de las organizaciones más relevantes a nivel mundial sobre el acceso a la lectura para personas con discapacidad visual. Si no hay una adaptación para que una persona ciega o con discapacidad visual grave lea ese libro
es como si no existiese. De eso se trata la hambruna del libro, del costo de más que tienen que gastar las personas con discapacidad visual para poder acceder a un libro. Ese costo se convierte en tiempo y ese tiempo transcurre sin la posibilidad de poder acceder a la lectura. Ahora, cuando vayan a una feria de libro podrán entender qué ocurre cuando vean pasar cosas como esta. A ver, señores, bienvenidos a la feria del libro. Aprovechen y llévense el último hit mundial de la literatura universal, La hambruna del libro, este bestseller que es tendencia en todos los países, en todos los planetas y en todas las redes sociales. Así que aprovechen, por favor, que está tan solo 79 soles. La hambruna del libro. Pasen, por favor, y bienvenidos sean todos, todas, todex, everybody, everyone, all people, a la feria del libro. Hola, ¿qué tal? Sí, señor, bienvenido a la feria. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué novedades hay en la feria? Bueno, La hambruna del libro es el último hit mundial de la literatura. Es una obra que a donde va es un bestseller. En todas las ferias y en todos los lugares donde se vende el libro es el más vendido entre todos. Así que aprovechelo que lo tenemos aquí a 79 soles. Me lo llevo. ¿Aceptas ya, Peplin? Sí, claro. Aquí tengo el QR. Listo, ahí te hice la transferencia. Aquí tiene un ejemplar del libro. Genial, gracias. Gracias, que tenga buen día. A ver, pasen por favor, bienvenidos a la feria. La hambruna del libro, ¿no? A ver, vamos a ver. Dicen que es un bestseller. Sí, señor, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, vengo por La hambruna del libro. Sí, señor, La hambruna del libro es el hit mundial de la literatura. Es el más vendido en todos los lugares. Es un bestseller y está tan solo 79 soles. ¿Y tienes el libro en braille? No, lo siento, no tenemos libros en braille. Eso demandaría mucho más papel. Y tratamos de ser ecoamigables. ¿Lo tienes en audiolibro? Es posible que saquemos el audiolibro. Todavía tenemos que ver cómo va la venta del libro en físico y luego vamos a ver si sacamos el libro en formato de audio. ¿Y en formato ebook o digital? El libro digital lo vamos a sacar en un par de meses. Lo que pasa es que si sacamos el libro en físico y en digital a la vez, uno le puede quitar venta al otro, ¿me entiende? Entonces, estamos priorizando ahorita el libro en físico. Además, usted entenderá que el libro es diferente cuando se abre, se toca, se siente, se huele. Es otra experiencia. Entiendo. Entonces no tienes el libro. No, señor, aquí está el libro, está a 79 soles. Entiendo que no lo pueda ver, pero aquí está. ¿Va a llevar? Bienvenidos a la Neuma.